Vamos a ver aquí abajo si me veo, está bien puesto esto, sí. Bueno, vamos a Eclesiastés, ¿sí? Vamos en esta mañana a compartir un texto, solamente un texto, del pasaje que nos toca, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Hoy tocaba meditar, según el estudio, cómo se ha dividido, ¿no? Del 1 al 11, pero como Salomón toca varios pasajes, varios temas, y va saltando de un tema a otro, como hacen Proverbios, y para no en esta mañana no ir de un tema a otro y que a veces nos dispersamos mucho en nuestra mente si vamos saltando de un tema a otro, escogí solamente el primer versículo de 10.1, que creo que nos, por lo menos en mi caso, me hizo bien reconsiderarlo y nos puede dejar una importante enseñanza, principalmente a los hijos de Dios, ¿sí? Principalmente a aquellos que ya conocen a Cristo. Dice Eclesiastés 10.1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Lo leemos de vuelta, hermano. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, en tiempos, o mejor dicho, en el Oriente, si habían algo que abundaba, eran las moscas. Si bien las moscas están en todo el mundo, sí, hay partes donde hay más, menos, pero las moscas en Oriente, donde estaba Salomón, abundaban. Las moscas eran algo común, pero también abundaba, como dice acá, el tema del perfume. Creo que en un mensaje les compartí lo importante que era el perfume en esos tiempos, ¿sí? Bueno, el perfume era algo muy valioso, el perfume evidentemente era algo muy agradable, y en tiempos de Salomón había gente que se dedicaba a hacer perfumes, por eso se habla de un perfumista que poseía un perfume. Ahora, Salomón acá, algo que era tan común para la gente, saca una enseñanza o pone como una ilustración de una realidad espiritual que es la que quiero que consideremos en esta mañana. Él dice, bueno, fíjense el perfumista cómo ha elaborado un gran perfume, un perfume valioso, un perfume muy agradable, un perfume muy rico, pero hay moscas, ¿sí? Acuérdense que abundaban las moscas muertas que mueren y caen sobre el perfume. Con una mosca o con varias moscas que van cayendo sobre ese perfume valioso. Y va pasando el tiempo y el perfume se va echando a perder. Y llega un momento donde dice acá Salomón, el perfume ya hiede y da mal olor. Y después dice Salomón, así ocurre cuando las personas cometen locuras, ¿sí? Y justamente el que comete una locura es una persona que es considerada como sabio y honorable, y evidentemente termina perdiendo su testimonio. Pero en esta mañana vamos a darle la orientación siguiente, porque creo que la enseñanza también va por este lado. Los cristianos poseemos, el hecho de ser cristiano ya es algo valioso, como el perfumista. El hecho de ser cristiano ya es algo de mucho valor, de una estima muy grande. Nuestro nombre, como dice Juan 1:12, es ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, algo muy valioso, muy, muy valioso. No hay título en el mundo que valga tanto como el hecho de ser un hijo de Dios. Pero a la vez, el cristiano, el hijo de Dios, posee dones o cosas que tiene que cuidar. Como el perfumista tenía el perfume, así el cristiano tiene, yo voy a considerar 3 cosas en esta mañana que debemos cuidar mucho, porque si caen moscas sobre eso, la cosa se echa a perder. Entonces, quiero que consideremos 3 cosas en esta mañana que debemos cuidar con mucho cuidado, porque si llegan a haber pecado, si llegamos a permitir puertas de pecado o decisiones mal en nuestra vida, estas cosas se van a echar a perder. Y vamos por lo más importante. El pecado echa a perder nuestra comunión con Dios. Primer punto que quiero que en esta mañana reflexionemos, que el pecado echa a perder nuestra comunión
con Dios, la relación íntima que uno tiene con Dios. Fíjense que el hecho de las relaciones entre personas, bajémoslo a las relaciones entre personas, son muy importantes. Nosotros tenemos 2 o 3 familiares, me refiero a que hay 2 o 3 relaciones que son muy importantes. La relación entre, ¿cuáles serán las relaciones más importantes de la vida? Primero entre esposo y esposa, relación muy importante, ¿sí? Luego viene relación entre hijos y padres, padres e hijos. Bueno, y de ahí puede ir extendiéndose más, pero esas relaciones, que uno está todos los días con esas personas, uno sabe, creo ustedes por experiencia, también por experiencia, que hay veces donde esa relación de a poquito se puede echar a perder. ¿Por qué se echa a perder? ¿Por cuestiones del azar? Porque sí, no. Sabemos que a veces se empieza a desgastar o pueden producirse cortocircuitos en la relación por situaciones particulares, porque me equivoqué yo, se equivocó la otra persona, no nos pusimos de acuerdo en algo. El punto es que hay algo que echa a perder la relación, de a poco. Viene José con el agua. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, lo mismo ocurre con Dios, con nuestro Padre. Cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno se convierte a Dios, uno pasa a ser hijo de Dios y evidentemente pasa a tener algo muy hermoso que es comunión diaria con Dios. Algo que nunca había tenido antes, empieza a disfrutar de comunión con Dios. Y ahora, hermanos, qué lindo que es despertarse y arrancar el día en comunión con Dios. No sé, poder leer, tener una oración, empezar el día en el trabajo y estar continuamente hablando con Dios, tener esa cercanía con Dios, poder transcurrir durante el día, llegar a la noche y seguir con esa llama de la comunión con Dios, acostarse, orar, y uno dice qué lindo esta comunión con Dios que en este día he podido tener, cumpliendo sus mandamientos, y qué lindo podría ser que todos los días nos despertemos y podamos vivir de esa forma, ¿no? Pero evidentemente hay que tener mucho cuidado porque sobre esa comunión que uno tiene, tan valiosa que uno puede tener con Dios, pueden ir cayendo moscas muertas, que pueden ir estropeando nuestra comunión con Dios. Ahora, lo que tenía una mosca muerta, cuando caía sobre el perfume, es lo siguiente, no es que caía la mosca y en ese preciso momento que cayó la mosca el perfume empezó a dar mal olor, no. Pasa un tiempo y de a poco se va desgastando la cosa, de a poco el perfume va cambiando su aroma. Bueno, lo mismo ocurre con nuestra comunión con Dios. A veces uno puede tomar una mala decisión, puede empezar a practicar un pecado que no se está dando cuenta y es un pecado delante de Dios, y no es que la comunión con Dios inmediatamente se ve afectada. No, uno sigue haciendo lo que hacía, sigue leyendo, sigue orando, sigue viniendo a la iglesia, sigue sirviendo, pero hay algo que de a poco se empieza a desgastar. Y de vuelta, no sé si les ha pasado, pero sí ha pasado en mi caso, que llega un momento donde ya no interesa tanto leer la Biblia, es como que ya es una mochila tener que leerla. Es una mochila tener que orar y se empieza a hacer cada vez más pesado tener que venir a la iglesia. Y uno tiene que reconocer que lo que está fallando es la comunión con Dios. Se ha empezado a debilitar la comunión con Dios. Y ahora, cuando uno reconoce que se ha debilitado la comunión con Dios, siempre uno tiene que empezar a rastrear cuál es el pecado al cual uno le ha abierto la puerta. ¿Cuál es la situación, cuál es la decisión que uno ha tomado que ha perjudicado de a poco la comunión con Dios? Donde ha llegado un momento donde la comunión con el Señor, si el pecado no lo hemos confesado, si no hemos hecho un cambio en nuestra vida, evidentemente la situación se va desgastando. Y esto es así, hermanos. ¿Cuántas personas pueden estar en esta mañana, en este lugar, con una comunión con Dios desgastada? Están acá, sí, han venido cumpliendo, sí, pero no están con una comunión buena con el Señor, porque saben que en algún momento de su vida, hace un mes, hace un tiempo, le han abierto la puerta a algo, han empezado a practicar algo que ha ido de a poco desgastando la comunión con Dios. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos que las cosas dejen su curso? No. Tenemos que hacer algo. Y una de las cosas una de las oraciones, una de las clamores que tenemos que hacer al Señor está en el Salmo, 2 salmos, uno el 139, 23, 24, que tienen la misma idea.
Fíjense que dice acá el salmista: examíname, oh Dios, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y miren la frase de ahora: y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora, a mí me llamaba la atención esto, porque no se trata simplemente de que yo me ponga a examinar qué es lo que estoy haciendo mal, dónde me he equivocado o qué prácticas. Acá lo que hace el salmista es le pide a Dios que Dios examine su corazón. Le pide a Dios que Dios examine su corazón, porque es Dios el que realmente nos puede iluminar nuestra conciencia, iluminar nuestra mente, hacernos ver qué estamos haciendo mal para que tengamos que abandonarlo o arrepentirnos o dejarlo completamente. Por eso dice el salmista: examíname, examíname. Ahora, hermanos, es cierto, a veces hay pecados en nuestra vida que no nos damos cuenta y los empezamos a practicar y le tenemos que pedir al Señor que nos ilumine para saber que eso es pecado y lo abandonamos. Pero hay otras veces, hermanos, que hay pecados que no los queremos dejar. Por eso dice el Salmo 19.2, Salmo 19.2, dice el salmista acá: a ver si me equivoqué, Salmo 19.12. Salmo 19.12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y ahí, ojo, que errores puede interpretarse también como pecados. Líbrame de los que yo oculto, no simplemente de los que me son ocultos en el sentido de que no me doy cuenta, sino líbrame de los que yo oculto, de los pecados que yo no hago, de las cosas que yo practico que no las hago, que nadie sabe, que nadie de mi entorno conoce, que yo solamente lo sé en mi corazón, que yo solamente lo sé en mi habitación. Líbrame, ayúdame a escapar de los pecados que son ocultos a los demás. Porque evidentemente, si hay algo que va a permitir destruir nuestra comunión con Dios, son los pecados ocultos. Y uno dice: bueno, pero eso puede que quede para una persona. No, esto queda para todos, hermanos, porque todos podemos abrigar en nuestro corazón cuestiones que no queremos confesar, pecados que pueden ser de muchas variedades, ¿sí? Entonces hay que orar al Señor para que nos examine, para que nosotros tengamos la fuerza de abandonar esas cuestiones y de limpiar el perfume de vuelta, el perfume de la comunión con el Señor, para que la comunión vuelva a estar en óptimas condiciones. Seamos examinadores constantes de nuestra comunión con Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan el coro que recién cantamos? ¿Cuál fue el último corito que cantamos con los niños? Cuida tus ojos lo que ven, cuida tus manos, tus pies. Bueno, son todas cosas que el cristiano tiene que tomar en consideración si quiere mantener su comunión con Dios. Ahora, lo segundo que quería que examinamos en esta mañana es que hay moscas muertas que pueden caer sobre nuestra santidad. El pecado puede echar a perder nuestra santidad, la santidad del cristiano. Vamos a leer algunos pasajes que hablan de la santidad y vamos a ir explicándolos brevemente. Dice Romanos 6:22, Romanos 6:22, dice que mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Cuando una persona se entrega a Cristo, es libertado del poder del pecado y pasa a ser alguien que tiene comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Dice, luego de la comunión tenéis o debéis tener por vuestro fruto, algo que tiene que empezar a surgir, la santificación, como fin la vida eterna.
Es decir, si hay algo que se tiene que empezar a ver en un cristiano es que se empieza a santificar, su vida empieza a ser cada vez más santa. La santificación, como ustedes saben, es algo progresivo siempre que va hacia adelante. La salvación es algo que siempre va mejorando, siempre nos vamos santificando más. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, acá da un poco más, da la idea un poco mejor de la idea de la palabra santificación. Dice, pues la voluntad de Dios, lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, es que nos santifiquemos. Y acá viene la idea central de santificarse, que os apartéis, que te alejes, que vayas alejándote cada vez más, en este caso dice de fornicación, de cosas que tienen que ver con lo sexual, pero la santificación siempre es alejarse, siempre es ir alejándose. Me voy alejando de malas palabras, me voy alejando de compañías que no me convienen, me voy alejando me voy abandonando cuestiones que tienen que ver con cosas, me voy alejando. La santificación es justamente apartarse, cortar, porque Dios es santo y dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Y dice 2 Corintios 7:1, otro texto importante. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de vuelta, quítense de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, mejorando, llevando cada vez una mejor clase de santidad en el temor del Señor. Entonces, lo normal, lo sano es que una persona cuando se convierte a Cristo empiece a santificarse, ¿sí? No es que uno se convierte y ya es de un día para la noche, es alguien totalmente pulcro, no, pero empieza de a poco a abandonar. Y el camino normal es ir de a poco alejándose y cada vez siendo más diferente al mundo. Ese es el camino normal del cristiano. Pero, cada tanto vienen moscas muertas que caen sobre nuestra santificación, sobre el progreso de la santificación. Y fíjense esto, hermanos, que cuando caía una simple mosca en el perfume, uno dice, pero mira el detalle, es una simple mosca, un detalle insignificante. Por eso dice Salomón, a continuación, una pequeña locura. Dice, una pequeña mosca tan insignificante, ¿cómo puede de a poco empezar a podrir el perfume? Y así ocurre cuando empezamos a abrir empezamos a acercarnos al pecado, a pequeñas prácticas de pecado, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Por qué es tan consciente? Es cierto, tiene, pero bueno, ¿vieron cuando uno empieza a relajar las cuestiones del pecado? Son pequeñas cuestiones que pueden terminar haciendo, que seguramente van a terminar haciendo grandes pecados o pueden terminar arruinando nuestra santidad por completo. ¿Se acuerdan que Jesucristo, pensaba que estaba en el Nuevo Testamento, pero en realidad lo enseñan Pablo? Dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Un poco de pecado que nosotros permitamos en la vida va a crecer. El pecado nunca es un poquito, siempre va por todo. Y esto lo vemos claramente en el Antiguo Testamento en el ejemplo de David. En el ejemplo de David vemos claramente cómo él dejó de santificarse y empezó a abrir puertas de pecado que lo llevaron a una situación muy dolorosa. Ustedes me podrán ayudar con la historia. No lo vamos a leer, simplemente lo vamos a mencionar. Samuel 11, 1 Samuel 11 o 2 Samuel 11. David, ¿dónde tenía que estar? ¿Se acuerdan? En la guerra, pero dijo, esta vez no voy a ir a la guerra. Primera decisión. ¿Tiene de malo? Y no ir a la guerra, él era el rey, se podía quedar. Pero esa mala decisión de no ir a la guerra le hizo quedar en una posición relajada. Estaba en su casa, tranquilo, ya había tomado una decisión que no era buena, abrió una puerta, estaba en su casa ahí tranquilo. Luego tuvo otra decisión donde en su palacio, que estaba arriba, empezó a mirar, tenía una vista privilegiada y de repente empezó a ver, segunda puerta que abrió, la puerta de la vista, a una mujer que se estaba bañando.
donde inmediatamente tendría que haber guardado sus ojos, cuida tus ojos lo que ven, él dijo, bueno, me tomaré el derecho de ver, y abandonó la pureza de la mirada. Una vez que ya el deseo nació en su corazón, dijo, bueno, mandó a llamar, ¿se acuerdan? A la mujer. Ya no cuidó su pureza en cuanto cuerpo, porque como sabemos, se acostó con alguien que no era su esposa. Pero la cosa no quedó ahí. Una puerta de pecado que se abre, empieza a abrir más puertas de pecado, más puertas de pecado. Una vez que vio que la cuestión se empezó a complicar, empezó a entrar en engaños. Engañar ¿se acuerdan? Al esposo, para tratar de cubrir la situación, y cuando vio que las cosas se estaban yendo de las manos y no podía taparlo, agarró y dijo, bueno, no cuidó el aspecto del amor al prójimo, agarró y mandó a matar a esta persona. Él era el rey, podía hacer, entre comillas, toda la autoridad estaba sobre él, pero evidentemente fue una decisión de quedarse en el palacio y no ir a la guerra, lo que empezó a abrir una y otra y otra y otra, y terminó en un estado de pecado muy grande, perdiendo la santidad en gran extremo, ¿sí? Y hermanos, entonces, a tener cuidado con esos aspectos. A veces nosotros pensamos que perder la santidad tiene que ver con pecados súper extremos. No, eso nos vamos a llegar a eso, o cerca de eso, si empezamos tomando malas decisiones, si empezamos a relajarnos en cuestiones de la vida, de cosas del Señor, van abriendo puertas que nos van llevando a eso. Pero ¿saben qué es lo interesante de la historia de David? Esto es muy importante porque anoche lo leía. Es que en 2 Samuel 11 empieza la caída, pero siempre la caída, ¿desde dónde empieza? O sea, si uno cae es porque está ¿dónde? Sí, pero si no, alguien lo dijo acá, arriba. Y es interesante ver que David estaba en la mejor etapa espiritual de su vida, o por lo menos en la mejor etapa como rey. Había dominado a los filisteos, había tenido un capítulo antes una lucha contra otro ejército, los había vencido, estaba siendo un ejemplo de rey. Y es tal así que la Escritura dice en 2 Samuel 8:15, antes de lo que ocurriera con la caída de este hombre, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba, miren, justicia y equidad a todo su pueblo, diciendo un hombre santo, un hombre eminente, un hombre del Señor. Pero, ¿se acuerdan lo que dice Pablo? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a David parece que le pasó eso. Estuvo tan firme en una situación donde él había dominado a los enemigos, administraba justicia a su pueblo. ¿Quién me puede bajar de acá? Y una puerta de pecado empezó a abrir y a perder la santidad que tenía delante del Señor. Obviamente que siempre hay oportunidad de ir y decir, che, saquemos esta mosca, listo, tirémosla, y que empiece de vuelta el proceso del perfume para que esté bien. Seguro que es así, por la gracia del Señor uno se puede arrepentir, por la gracia del Señor uno puede restaurar la comunión con el Señor. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo, porque no es que yo me arrepiento y inmediatamente ya estoy en las mismas condiciones, no. El proceso de restauración también lleva tiempo. El Señor me perdona, pero el proceso de restauración lleva tiempo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuidemos el aspecto de nuestra santidad, hermanos. La santidad. El pecado echa a perder nuestra santidad, el pecado echa a perder nuestra comunión con Dios. Y el último punto a considerar en esta mañana es que el pecado echa a perder nuestra vida de servicio. Por eso en esta mañana hablo mucho a los hijos del Señor, aquellos que están involucrados en alguna tarea. El pecado echa a perder nuestra vida de servicio. Y el servicio, empecemos hablando por la parte positiva. Poder servir al Señor, si usted está haciendo una tarea para el Señor, es algo de mucho privilegio, de un altísimo privilegio. Repartir un folleto, predicar, tener una apertura, tener una clase con los niños, tocar un instrumento, cosas que uno puede servir al Señor, que son cosas agradables, son de mucho privilegio, no son cosas menores,
son cosas de un alto privilegio que nos hace bien, porque evidentemente disfrutamos lo que usted está haciendo para el Señor, lo disfruta hacer, y es un perfume agradable delante del Señor, es un servicio agradable, siempre que se haga en humildad, que se haga para la gloria del Señor, como escuchábamos esta mañana, es un servicio agradable delante del Señor. Pero también, hermanos, hay que vigilar, porque los pecados que uno empieza a permitir en nuestra vida van a terminar afectando nuestro servicio. Y siempre hablo por experiencia propia. El pecado que uno empieza a practicar o decisiones malas que uno sabe que fueron malas, terminan afectando nuestra vida de servicio. Nuestra vida de servicio no es que es una cosa aparte de mi vida, ¿me entienden? Mi vida de servicio y por otro lado mi vida secular. No, nuestra vida es una sola. Hay una parte de nuestra vida donde yo sirvo al Señor. Si en la otra parte, en otras cuestiones de mi vida, tomo malas decisiones o estoy haciendo cosas que no debo, van a terminar afectando mi vida de servicio. Lo que yo hago para el Señor. Y esto es así porque el Señor nos ha dado dones, y los dones evidentemente usted los está usando, vos los estás usando para servir al Señor. Pero hay que tener cuidado con esto de las moscas muertas. Hay un caso, vamos a volver al Antiguo Testamento, donde a mí me sorprendió también el aspecto de cómo por causa de un pecado echó a perder todo su ministerio. Por causa de un pecado insignificante, pareciera ser, echó a perder toda una vida de ministerio y toda la bendición del Señor. Este es el caso de Saúl. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Saúl estaba dentro de los planes de Dios que fuera rey, porque Dios habló con Samuel, el profeta Samuel, y le dijo, ahí está un hombre al cual yo he escogido para que sea rey, para que gobierne, para que sea rey delante de mi pueblo. Y Samuel, cuando se encuentra con Saúl, lo unge, todo lo que tiene que ver con los preparativos de un rey, y le da una serie de mandamientos. Dice, mirá, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y el último mandamiento que le dio era este. Mirá, le dijo Samuel a Saúl, va a llegar un día donde vos vas a estar en una batalla, ¿sí? Ahora, ese día vamos a tener que hacer un sacrificio para invocar la bendición del Señor. Ese día vos me tenés que esperar a mí para hacer el sacrificio. Cuando yo llegue, el día de la batalla, cuando vos estés peleando, vamos a hacer el sacrificio que tiene que ver para pedir la ayuda del Señor. Bueno, es interesante ver de que eso ocurrió 2 años después de lo que Samuel le había dicho. Y Saúl empezó a cumplir todo, llegó a ser rey, empezó a ganar batallas, hasta que llegó ese día que Dios le había dicho, era de parte de Dios el mandamiento, cómo tenía que manejarse en esa situación. Vamos a 1 Samuel 13, ya vamos terminando, 1 Samuel 13. Sí. Bueno, vamos a leer el contexto, ¿sí? Rápidamente para que ustedes sepan cómo fue el desenlace. Dice el 8, acuérdense que estaba en la batalla, 13:8. Y Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho hace 2 años. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, empezaba a ver que la guerra le iba a perder Saúl. Entonces dijo Saúl, no aguantó, dijo, tráiganme el holocausto, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofrecieron el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel apareció. Y Saúl salió a recibirle, diciendo, acá no pasó nada, ¿sí? Como vieron, acá no pasó nada, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y siempre Saúl se trató de defender. Saúl respondió, y porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas,
Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el sacrificio, hice el holocausto. Y miren la respuesta de Samuel, que es la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Se acuerdan la palabra de Eclesiastés 10:1? Una pequeña locura, es la misma palabra. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Y acá viene lo que les decía, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, tu ministerio sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Bueno, la historia sigue, pero por causa de esa desobediencia, Saúl perdió, y ahora, ojo que Saúl no perdió inmediatamente el reino. Saúl siguió gobernando, siguió luchando batallas, siguió en su posición de rey, pero ya había perdido la bendición de Dios, ya había perdido la comunión con Dios, ya había perdido todo lo que tenía que ver con el ministerio sobre su vida. Y bueno, así puede ocurrir muchas veces, hermanos, en nuestra vida. Sí, estamos involucrados en la actividad, pero a veces no hay poder, sentimos que hemos perdido la bendición del Señor, sentimos que el Señor no está con nosotros por causa tal vez de una puerta de pecado que abrimos en el pasado o algo que no arreglamos todavía. Entonces se ha venido estropeando de a poco nuestro servicio al Señor, y más que disfrutar del servicio, es una carga, es algo pesado que uno no disfruta hacerlo, pero de vuelta, por algo que no obedecimos al Señor en su tiempo. Lo lindo y lo bueno es que siempre hay oportunidad de arrepentirse. En la época de la gracia no fue como en el caso de Saúl, que Saúl Dios lo desechó y lo desechó, no hubo vuelta atrás. Pero en esta época de la gracia, donde el Señor, si hay puertas de pecado que hemos abierto, lo lindo es que siempre hay puertas de perdón que están abiertas. Y cuando uno va, Señor, me equivoqué, metí la pata, decidí mal, perdóname, estoy haciendo esto que no debo, el Señor puede restaurar nuestra comunión, restaurar la santidad para empezar de vuelta y restaurar el servicio. Restaurar el servicio. ¿Cuántos hermanos han sido restaurados en su servicio? Muchos. Y hablamos de nosotros, porque capaz que uno ha sido restaurado en el servicio sin que nadie sepa. ¿Cuántos hemos sido restaurados en el servicio? Y hemos vuelto a ese vigor de servir con entusiasmo al Señor, porque hemos arreglado las cuentas con Dios para volver a estar en condiciones, ¿sí? Y como escuchábamos también anoche, hay que tener cuidado de no cometer los mismos errores, como le pasó a quién, a Josafat, que volvió a meter la pata cuando se volvió a involucrar con un rey impío. Ojalá que el Señor nos ayude, hermanos, a estar atentos a las moscas muertas de la vida, ¿sí? Y como dice alguna traducción, las moscas de muerte, que nos van a perjudicar en nuestra vida espiritual. Mantengamos siempre limpio el perfume. Y fíjense algo interesante, que lo sabio que es la palabra, ¿no? El perfume. Si el perfume da mal olor, ¿para qué sirve? Para nada. Si el perfume justamente está para que dé grato olor. Si el perfume se echó a perder, no importa el color, no sirve para nada. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que si la sal pierde su gusto, tampoco sirve. Entonces, es súper importante que para que nuestra vida sea productiva en el Señor, cuidar la comunión, cuidar la santidad y cuidar el ministerio, ¿sí? Amén.